Mi ex esposa y su marido parecen creer que mi responsabilidad económica también incluye a sus hijastros, algo que considero completamente fuera de lugar. Recientemente, ella quedó devastada al darse cuenta de que nuestros hijos ya no la perciben como una figura materna cercana. Tengo 33 años y 2 hijos, de 12 y 8 años. Me divorcié de su madre después de descubrir que tenía una relación con otro padre del grupo escolar de nuestro hijo menor. A pesar de la traición, acepté una custodia compartida porque quería que nuestros hijos tuvieran a su madre en sus vidas. Sin embargo, desde el divorcio, su presencia ha sido mínima. Solo aparece para recogerlos durante sus visitas programadas. En contraste, dedica mucho más tiempo y dinero a sus hijastros. Con frecuencia sale con ellos, dejando fuera a nuestros hijos con la excusa de que las salidas son espontáneas y difíciles de planificar. Aunque al principio intenté que fuera más inclusiva, eventualmente dejé de insistir. Pero siempre me ha parecido injusto que mantenga esta distancia emocional con nuestros hijos mientras se esfuerza tanto por los de su nueva familia. Hace poco, decidí actualizar la computadora de mi hijo mayor. Él sugirió que regaláramos la antigua a su primo, el hijo de mi hermana. Mi hermana ha sido un apoyo fundamental para mis hijos. Los lleva a sus actividades escolares cuando yo no puedo y organiza paseos o salidas al parque. Su dedicación contrasta enormemente con la actitud de mi ex, quien siempre tiene alguna excusa para no ayudar, desde estar demasiado ocupada hasta fuera de la ciudad. La situación escaló cuando mi ex esposa se enteró del regalo de la computadora a mi sobrino. Se molestó, diciendo que si yo tenía dinero suficiente para regalar tecnología, debería haber perdonado 2 meses de pensión alimenticia que no había podido pagar debido a los gastos del nuevo bebé que tuvo con su esposo. También argumentó que, en lugar de regalarla, la computadora debería haber sido para nuestros hijos o incluso para sus hijastros, quienes compartían una sola computadora entre 3. Le respondí que mi dinero es mi responsabilidad y que no estoy obligado a cubrir necesidades de sus hijastros. Su esposo, sin embargo, decidió involucrarse en la conversación, acusándome de malcriar a mi hijo y de fomentar rivalidades al dejarle llevar la computadora a casa. Le dejé claro que no tenía derecho a cuestionar mis decisiones como padre ni a interferir en mi relación con mis hijos. Añadí que permito que mis hijos vean a su madre para mantener ese vínculo, pero que su esposo no tiene ningún lugar para dictar cómo los crío. La discusión terminó en un tenso silencio, pero la situación no mejoró. La semana pasada, cuando fui a recoger a los niños, mi ex estaba visiblemente afectada. Me contó que había intentado leerle un cuento a nuestro hijo menor antes de dormir, algo que él suele disfrutar conmigo, con su hermana o incluso con audiolibros cuando ninguno de nosotros está disponible. Sin embargo, nuestro hijo la rechazó, diciéndole que no necesitaba su ayuda porque podía hacerlo solo. Al parecer, luego lo escuchó buscar en su tableta cuentos para niños de 8 años sin mamá. Esa escena pareció sacudirla profundamente. Tal vez por primera vez comprendió que su distancia emocional y priorización de su nueva familia habían dejado una marca en la relación con sus hijos. Pero, aunque entiendo su dolor, también creo que es un recordatorio de que el tiempo, el esfuerzo y el dinero que invertimos en nuestras relaciones son lo que verdaderamente las fortalece o debilita. Y, tristemente, ella ha estado invirtiendo en otro lugar. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa con los niños en el auto, no pude evitar reflexionar sobre lo que había ocurrido. Las palabras de mi hijo menor resonaban en mi mente: no necesito que me leas, puedo hacerlo solo. Aunque era evidente que mi ex había cometido errores significativos como madre, también era innegable que esa distancia que había creado con sus propios hijos estaba empezando a dejar cicatrices profundas. No podía ignorar que, aunque yo estaba haciendo mi mayor esfuerzo por llenar los vacíos, algunos aspectos de esa relación estaban más allá de mi alcance. Durante la cena, mi hijo mayor mencionó casualmente que su madre había intentado hacerles una cena especial días antes, pero que la comida terminó quemándose porque ella estaba distraída con el bebé. Aunque lo dijo en tono de broma, sentí el peso de la decepción en sus palabras. Mi hijo menor añadió que siempre que los veía parecía más interesada en contarles lo que hacían sus hijastros que en preguntarles por sus propias vidas. Aunque no dije nada, entendí que mis hijos estaban empezando a resignarse a la idea de que su madre era una figura periférica en su vida. Esa resignación me preocupaba, no solo porque afectaba su relación con ella, sino porque no quería que crecieran creyendo que era normal ser una prioridad secundaria para alguien que debería estar plenamente presente. Sin embargo, tampoco quería fomentar el resentimiento hacia su madre. Por difícil que fuera la situación, sabía que mi papel como padre era ayudarles a navegar estas emociones de una manera sana y constructiva. El fin de semana siguiente, durante un paseo al parque, aproveché para hablar con mi hijo mayor. Le pregunté cómo se sentía acerca de todo lo que estaba ocurriendo. Al principio, se mostró reacio a abrirse, pero finalmente admitió que no entendía por qué su madre parecía preferir a sus hijastros. ¿Es porque ellos viven con ella y nosotros no?, preguntó, con una mezcla de tristeza y confusión. Su pregunta me dejó sin palabras momentáneamente, pero le aseguré que su valor como hijo no dependía de la atención de su madre o de nadie más. Esa conversación me hizo reflexionar aún más sobre lo que podía hacer para reforzar la autoestima de mis hijos y ayudarlos a procesar esta dinámica complicada. Decidí que necesitaban más que mi apoyo emocional, necesitaban herramientas para expresar sus sentimientos y enfrentarse a las situaciones difíciles. Comencé a buscar actividades que pudieran ayudarlos a canalizar sus emociones, como talleres de arte o deportes en equipo. También pensé en la posibilidad de buscar orientación profesional para ellos, alguien que pudiera ayudarlos a explorar sus emociones de manera más profunda y sin prejuicios. Por otro lado, sabía que, de alguna manera, tenía que hablar nuevamente con mi ex.
No podía obligarla a ser una madre más presente, pero quizás podía encontrar una forma de hacerle entender el impacto que estaba teniendo en nuestros hijos. Era una conversación que debía manejar con cuidado, evitando convertirla en un enfrentamiento que solo alimentara la tensión. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Los días estaban llenos de pequeños desafíos y alegrías. Ayudar a mi hijo menor con sus deberes, asistir a los partidos de fútbol del mayor y trabajar para asegurarme de que no les faltara nada. Sin embargo, en el fondo, sabía que esta situación estaba lejos de resolverse. Mis hijos estaban creciendo, y con el tiempo, las decisiones de su madre, las mías y la manera en que gestionábamos todo esto marcarían profundamente la relación que tendrían con nosotros y con ellos mismos. La pregunta que me seguía rondando era, ¿cómo podía protegerlos de las heridas que ya empezaban a formarse sin privarlos del derecho de construir su propia percepción de su madre? Tal vez la respuesta llegaría con el tiempo, pero sabía que cada decisión que tomara ahora tendría consecuencias que resonarían en el futuro. Por eso, más que nunca, tenía que ser cauteloso y pensar no solo en el presente, sino en la vida que quería que mis hijos tuvieran a largo plazo. El tiempo pasó, pero las preguntas seguían pesando en mi mente. Decidí dar un paso que había evitado hasta ahora, pedir una reunión con mi exesposa, a solas y en un lugar neutral, para abordar nuestra dinámica parental de manera directa. Le propuse encontrarnos en una cafetería tranquila, sin niños ni interrupciones, para hablar sobre el impacto que nuestras acciones estaban teniendo en nuestros hijos. Ella aceptó, aunque noté un tono de desconfianza en su respuesta. Cuando nos encontramos, intenté mantener un enfoque conciliador. Empecé explicando que mi intención no era juzgarla, sino encontrar maneras de trabajar juntos por el bienestar emocional de nuestros hijos. Ella pareció relajarse ligeramente, aunque su actitud seguía siendo defensiva. Le hablé de la conversación que tuve con nuestro hijo mayor en el parque y de cómo estaba empezando a internalizar la idea de que no era una prioridad para su madre. No era fácil decirlo, pero necesitaba que entendiera la profundidad de lo que estaba ocurriendo. Mientras hablaba, noté que sus ojos se llenaban de lágrimas. Por un momento, la misma mujer con quien había compartido años de vida parecía estar ahí, luchando con un sentimiento de culpa que quizá llevaba tiempo evitando. Sé que he cometido errores, dijo finalmente, en voz baja. Es que, no sé cómo volver. Siento que ya no me ven como su madre. Le respondí con honestidad, no es tarde, pero va a requerir mucho más que apariciones esporádicas. Tienes que estar dispuesta a mostrarles que realmente estás ahí para ellos, no solo con palabras, sino con acciones constantes. Discutimos ideas para reconectar con los niños. Les sugerí que empezara con algo sencillo, actividades exclusivas con cada uno, algo que ellos disfrutaran y que no incluyera a sus hijastros. Le expliqué que no era un acto de exclusión, sino una forma de fortalecer sus vínculos individuales con ellos. También le propuse asistir juntos a una orientación familiar para aprender a manejar mejor estas dinámicas. Aunque no se comprometió de inmediato, al menos pareció considerar mis palabras. No sé si puedo cambiar las cosas de un día para otro, admitió. Pero quiero intentarlo. Al regresar a casa, me pregunté si sus intenciones serían suficientes para hacer una diferencia. Los niños merecían una madre más presente, pero también sabía que las heridas que ya tenían no desaparecerían fácilmente. Por mi parte, me propuse continuar reforzando su confianza en sí mismos y recordándoles, todos los días, lo valiosos que son. En los días siguientes, mi ex comenzó a implementar pequeños cambios. Organizó una tarde de cine en casa con nuestro hijo menor, eligiendo películas que sabía que le gustaban. También se ofreció a llevar a nuestro hijo mayor a su partido de fútbol, algo que no había hecho en años. Aunque los niños inicialmente parecían cautelosos, poco a poco comenzaron a responder a sus esfuerzos. Por mi parte, seguí buscando actividades que pudieran ayudarles a expresar sus emociones. Inscribí a mi hijo menor en un taller de narración creativa, donde podía inventar historias y explorar su imaginación. Mi hijo mayor, por otro lado, mostró interés en aprender a tocar guitarra, así que le regalé una guitarra usada y busqué un profesor local. Sin embargo, sabía que este era solo el comienzo. Las relaciones no se reparan de un día para otro, especialmente cuando ha habido años de distancia. Pero al menos, había una pequeña luz de esperanza. Mis hijos estaban empezando a ver que su madre estaba tratando de cambiar, y eso, aunque pequeño, era un paso en la dirección correcta. Mientras tanto, la pregunta seguía abierta. ¿Podría ella realmente recuperar el tiempo perdido, o sería demasiado tarde para sanar por completo las heridas que había dejado? Tal vez el tiempo lo diría. Por ahora, mi enfoque seguía siendo el mismo: construir un hogar lleno de amor, comprensión y fortaleza, para que, pase lo que pase, mis hijos siempre supieran que tienen un lugar donde son amados incondicionalmente. Con el paso de las semanas, los esfuerzos de mi exesposa se volvieron más evidentes. Aunque sus intentos iniciales con los niños eran algo torpes, parecían genuinos. Durante una de las visitas programadas, llevó a los niños a un parque de aventuras y dejó el teléfono de lado, dedicándose completamente a jugar con ellos y escuchar sus historias. Mi hijo menor me contó emocionado sobre una conversación que tuvo con su madre durante el paseo. Me dijo que quiere aprender a ser una mejor mamá para nosotros. ¿Crees que puede hacerlo, papá? La pregunta me dejó pensando durante días. Mi hijo quería creer que su madre podría cambiar, y aunque me costaba confiar en que mantendría el esfuerzo, no podía permitir que mi escepticismo contaminara su esperanza. Mientras tanto, la relación con su padrastro seguía siendo un tema delicado.
Aunque trataba de evitar conflictos, mi exesposa comenzó a relatarme que su esposo no estaba del todo conforme con el cambio en sus prioridades. Según ella, él había insinuado que sus hijastros también merecían atención y no entendía por qué debía excluirlos para enfocarse solo en nuestros hijos. Esta tensión interna en su hogar no me sorprendía, pero me preocupaba el impacto que podría tener en su progreso. Por mi parte, continué reforzando la estabilidad emocional de mis hijos. El taller de narración creativa estaba siendo un éxito para el menor, y a menudo me mostraba sus historias llenas de imaginación y personajes inspirados en sus propias vivencias. Mi hijo mayor, con su guitarra, comenzaba a dominar sus primeras melodías y me pedía que lo escuchara practicar después de cenar. Aunque estos momentos parecían pequeños, eran el recordatorio constante de que mis esfuerzos estaban dando frutos. Un día, mi exesposa me llamó para pedir algo inesperado. Quería que organizáramos un día familiar con los niños, juntos, para mostrarles que podíamos trabajar en equipo como padres. Mi reacción inicial fue de duda. Después de todo, nuestra relación como pareja había terminado de manera amarga, y la idea de pasar un día en su compañía me generaba incomodidad. Pero luego recordé que no se trataba de nosotros, sino de los niños. Accedí, con la condición de que el día girara completamente en torno a ellos. Decidimos llevarlos a un parque temático, algo que ambos sabíamos que disfrutarían. La experiencia fue sorprendentemente positiva. Aunque había momentos de tensión entre nosotros, logramos mantener el enfoque en los niños. Verlos reír y disfrutar juntos fue un recordatorio de por qué valía la pena esforzarse por mantener una dinámica parental funcional. Al final del día, mientras conducía de regreso, mis hijos estaban agotados pero felices. Mi hijo mayor, desde el asiento trasero, comentó: "Esto fue divertido. Deberíamos hacerlo más seguido". Su hermano menor, con los ojos medio cerrados, murmuró: "Sí, como antes". Esas palabras, aunque dulces, me hicieron reflexionar. Para ellos, la idea de como antes era un ideal inalcanzable, pero eso no significaba que no podíamos crear nuevas experiencias que fueran igualmente significativas. En las semanas siguientes, la dinámica siguió evolucionando. Mi exesposa seguía trabajando para reparar su relación con los niños, aunque su esposo parecía cada vez más distante con respecto a su decisión de priorizarlos. Una tarde, ella me confesó que estaban teniendo problemas serios y que no sabía si su matrimonio sobreviviría a este cambio. Aunque no me alegraba escuchar sobre sus dificultades, tampoco podía negar que estaba siendo confrontada con las consecuencias de sus elecciones. La pregunta persistente era si ella podría encontrar un balance entre su nueva familia y nuestros hijos, y si sus esfuerzos serían suficientes para sanar las heridas que ya existían. Mientras tanto, mi enfoque seguía siendo claro: proteger la estabilidad emocional de mis hijos, guiarlos con amor y asegurarme de que siempre sintieran que su hogar estaba lleno de comprensión y apoyo. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, había una sensación de que, tal vez, era posible reconstruir algo bueno a partir de las ruinas. Tal vez no el como antes que mis hijos añoraban, pero algo nuevo, sólido y lleno de amor, que pudiera sostenerse en el tiempo. Los meses pasaron y, sorprendentemente, los esfuerzos de mi exesposa comenzaron a dar frutos. Aunque al principio nuestros hijos la recibieron con cautela, poco a poco se mostraron más abiertos a pasar tiempo con ella. Sin embargo, las tensiones en su hogar no desaparecieron. Su esposo, incapaz de aceptar su nueva dedicación a nuestros hijos, decidió mudarse temporalmente a casa de un familiar. Fue un momento difícil para ella, pero también una oportunidad para reflexionar. Un día, mientras recogía a los niños después de su visita, mi exesposa me pidió hablar a solas. Su semblante era serio pero tranquilo. Me confesó que había decidido separarse de su esposo. Me di cuenta de que había construido una familia en la que mis propios hijos no cabían del todo, dijo con los ojos llenos de lágrimas. No puedo seguir por ese camino. Ellos merecen más de mí. Sus palabras me sorprendieron, pero también sentí una pizca de alivio. Aunque no era mi responsabilidad resolver sus problemas, saber que estaba tomando decisiones en beneficio de nuestros hijos era un paso enorme. Los cambios en su vida tuvieron un impacto positivo en nuestra dinámica familiar. Comenzamos a coordinar más actividades juntos para los niños, desde asistir a eventos escolares hasta pequeños paseos en los que podíamos interactuar de manera amistosa. Aunque seguíamos siendo dos personas con un pasado complicado, encontramos una forma de trabajar como un equipo. Un fin de semana, mientras estábamos todos en un picnic organizado por la escuela de nuestro hijo menor, algo inesperado ocurrió. Durante una actividad grupal, mi hijo mayor, quien hasta ese momento se había mantenido algo distante de su madre, se acercó a ella y le pidió ayuda para armar una cometa. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Ella, sorprendida, dejó todo lo que estaba haciendo y se dedicó a la tarea con él. Minutos después, ambos lanzaban la cometa al cielo, riendo como no los había visto reír juntos en años. Esa noche, mientras llevaba a los niños a casa, mi hijo mayor me dijo algo que me dejó sin palabras. Papá, creo que mamá está cambiando de verdad. Su tono era optimista, pero también cargado de esperanza, como si estuviera probando una idea que aún no terminaba de creer del todo. Con el tiempo, mi exesposa y yo comenzamos a asistir a sesiones de orientación familiar, no como pareja, sino como copadres que querían lo mejor para sus hijos. Las sesiones nos ayudaron a entender nuestras fallas pasadas y a encontrar formas de apoyar emocionalmente a los niños sin competir ni recriminarnos. El momento más impactante ocurrió meses después, durante el cumpleaños de mi hijo menor.
Decidimos organizar una fiesta conjunta en mi casa e invitar a sus amigos, familiares cercanos y algunos compañeros de la escuela. Mi exesposa llegó temprano para ayudar con la decoración y, por primera vez en años, el ambiente entre nosotros fue completamente amigable. Mientras los niños jugaban en el jardín, mi exesposa y yo nos quedamos observándolos desde la distancia. Gracias por no rendirte con ellos, ni conmigo, dijo suavemente. Le respondí que lo hacía por nuestros hijos, pero también porque, a pesar de todo, siempre había creído que ella podía ser una mejor madre. La fiesta culminó con una sorpresa que habíamos planeado juntos, un espectáculo de luces que iluminó el jardín mientras los niños miraban con asombro. Al final, mi hijo menor abrazó a su madre y le susurró algo que yo alcancé a escuchar: estoy feliz de que estés aquí. Esa noche, después de que todos se marcharon, me quedé reflexionando sobre cómo habíamos llegado a este punto. Aunque el camino había sido doloroso y lleno de incertidumbre, lo que realmente importaba era el lugar donde estábamos ahora, un espacio donde nuestros hijos sabían que eran amados incondicionalmente por ambos. No era el final perfecto, pero era nuestro final, uno lleno de esperanza, amor y la promesa de que, pase lo que pase, siempre priorizaremos el bienestar de nuestros hijos. Y mientras veía las luces de la fiesta apagarse lentamente, comprendí que, aunque nuestro pasado había estado lleno de sombras, el futuro brillaba con la luz que habíamos aprendido a construir juntos.